Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículo 4, la palabra del Señor en esta noche. Damos lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Versículo 5, os enseñaré a quién se debe temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder para echar en el infierno. Si os digo, a ese temer. Hasta aquí, amén, a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. Vamos a hacer una breve introducción, como hacemos siempre. Después vamos a ir tocando, hermanos, varios pasajes. Pero vamos a recordar un poquito para que podamos entender, ¿no? Porque, bueno, siempre pasa lo mismo. El domingo tocamos un tema bastante crucial, vamos a decir, ¿no? Estuvimos hablando el otro domingo hablamos acerca de la apatía. Habíamos dicho, hermano, que la apatía nos convierte en tibios. Cuando un cristiano se vuelve apático, se vuelve tibio. Para los que no estuvieron el domingo, la apatía significa, hermanos, una persona que no tiene falto, carente de emociones. Una persona que no tiene iniciativa en cuanto a la vida espiritual. En este tiempo vemos, hermanos, una iglesia que, como dije yo, está apática. La iglesia del Señor es una iglesia apática, no tiene emociones, no tiene una iniciativa, hermanos. No tiene esa determinación de volverse de todo corazón a Dios. Por ende, hermanos, se vuelve tibia. Ahora, ¿por qué, hermanos, nosotros nos volvemos apáticos? ¿Por qué? Porque nos volvemos conformistas. Cuando el cristiano se vuelve conformista, automáticamente comienza a caminar en un terreno peligroso. Yo hago esto porque a mí me parece que está bien. Yo con lo que estoy haciendo para Dios, a mí me alcanza. Yo no pido más. Yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser apóstol, yo no quiero ser el Papa de Roma. Yo así estoy bien. No me pidas que ore mucho porque no, yo así estoy bien, las cosas me van bien. Me dedico a mi trabajo, no tengo mucho tiempo para orar, pero voy a la iglesia los domingos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando el cristiano se vuelve conformista, automáticamente ya está entrando en la tibieza y se vuelve apático. Ahora, ¿por qué nos volvemos apáticos? Primero, por conformistas. Segundo, por no poner, hermanos, la pasión y el esmero necesario en cuanto a las cosas de Dios. ¿Van entendiendo? Y por volvernos totalmente complacientes con el mundo. Eso, hermanos, hace que nosotros caigamos en un estado peligrosísimo. Comenzamos a transitar por un terreno muy, muy peligroso. Decimos, hermanos, que el tibio es un apático. Ahora, ¿qué es un tibio? El tibio, hermanos, a su entender, es sabio en su propia opinión. No hay nadie que esté más contento que el tibio. No hay nadie que sea más espiritual que el tibio. Nunca ora, nunca congrega, pero él está contento. Él es conocedor de la Biblia, él es el mejor de los teólogos. Él conoce todas las doctrinas y va a rebatir todas las doctrinas, las predicaciones, todo lo que le escuche lo va a rebatir, porque él conoce la palabra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es un conformista. Él piensa que está bien. Y muchas veces nosotros, hermanos, caemos en esa situación. Habíamos visto algunos pasajes de la iglesia, de los mensajes de las 7 iglesias. Habíamos visto, hermano, que la iglesia de Éfeso era una iglesia que había caído en esta situación de apatía y de tibieza. Por lo tanto, el Señor le dijo que tenían que volverse al primer amor. Y había una solución. Y esa solución, ¿recuerdan cuál era? Arrepentirse. El arrepentimiento, hermano, es la puerta de salida para esta situación. Hoy, el cristiano, la iglesia, hermano, la mayoría de las iglesias, cuando hablamos de iglesia, hablamos de la iglesia que está en todo el mundo. Tiene que arrepentirse, hermano. Porque se ha vuelto conformista. Es una iglesia, hermanos, que no se esmera. Es una iglesia que tiene los ojos puestos en las cosas del mundo y se conforma y se deleita con las cosas del mundo. Por lo tanto, hermanos, ya ha perdido la visión espiritual. Cuando caemos en esta situación, hermanos, nos volvemos estériles y sin frutos. Cuando un cristiano cae en esta situación, es un cristiano estéril, no tiene frutos. Es una persona que no está convertida, es una persona con la cual no se puede hablar, es una persona que no perdona, es una persona que no es amable, es una persona que no es bondadosa, no tiene los carismas del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No tiene frutos, no lleva frutos. Y la Biblia dice que todo árbol que no lleve fruto, usted ya sabe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora,
¿Por qué nosotros caemos en estas situaciones? ¿Por qué la iglesia está en esta situación? Estamos hablando de la iglesia en general. Hoy no le vamos a dar a usted, hoy le damos a la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ya Dios primero me dio a mí cuando preparé el mensaje. Pero, ¿por qué, hermano, la iglesia llegó a estar en esta situación? Nosotros escuchamos la radio, miramos en el internet, ahora utilizamos toda esta tecnología, ¿no? Esta tecnología de punta que tenemos en este tiempo, y podemos ver, hermano, todos predican un mensaje diferente. Todos viven de una forma diferente. Cada uno cree en un Dios, en un Jesús, en un Espíritu Santo que es diferente al otro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué pasa eso? En los primeros tiempos en la iglesia primitiva había un solo Dios, un solo Hijo y un solo Espíritu Santo. Y los tres obraban. La gente, gloria a Dios, se convertía a Dios de todo corazón. Su vida cambiaba. La iglesia estaba pujante. Satanás atacaba a la iglesia, hermano. Satanás la perseguía. Satanás estaba, gloria a Dios, matando millones y millones de cristianos. Sin embargo, la iglesia seguía creciendo. Hoy no estamos enfrentando ese tipo de persecuciones. Salvo, hermano, los hermanos que están en la parte de Libia, en la parte de Gaza, Palestina, Siria, Egipto, Irán es más impresionante como están matando cristianos, pero nosotros no estamos sujetos a esa persecución. Si no estamos enfrentando tales persecuciones, ¿por qué, hermanos, nos hemos vuelto apáticos? ¿Por qué la iglesia se ha vuelto apática? ¿Por qué la iglesia, hermanos, se volvió conformisma? ¿Por qué tenemos una iglesia tibia? ¿Por qué tenemos, hermanos, cada uno cree en un Dios diferente? Usted va a una iglesia y tiene el Espíritu Santo que anda en bicicleta. La otra iglesia no. En esta iglesia anda en patineta. Y en la otra iglesia es el espíritu de la borrachera. Y en el otro es el espíritu de la risa. Y en la mayoría de las iglesias forman al Espíritu Santo no santo, sino lo tornan como un payaso. Y el Espíritu Santo no es payaso, es santo. ¿Por qué tienen tal desconocimiento de Dios? Hermanos, se paran en la puerta, juzgan a la gente, las mandan al infierno. Gloria a Dios, cada uno busca su propia conveniencia. Tenemos en este tiempo estos superapóstoles de la prosperidad, que lo único que les interesa es la plata que la gente tiene en el bolsillo. No tienen el más mínimo amor ni misericordia por esas almas que Dios está poniendo en sus manos. ¿Para qué? Para que las guíen, hermano. Para que los enseñen en la palabra de Dios y así mismo el Espíritu Santo pueda comenzar a transformarlos. Porque la única forma que Dios pueda transformar una vida es a través de esta palabra, sembrada por el mismo Espíritu en nuestros corazones. ¿Por qué, hermanos, hoy la iglesia está viviendo de la forma en la que lo está haciendo? ¿Por qué tenemos cristianos que en la iglesia son gloria a Dios, pero cuando salen a la calle son adúlteros, son ladrones, son fornicarios, son perjurios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué está pasando con la iglesia? Hay algo que se perdió. Por tanto, la iglesia se volvió apática, está acéfala, o sea, está falta de temor. La iglesia no tiene temor a Dios. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca del temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Acá dice la palabra de Dios que estábamos compartiendo hoy en Lucas capítulo 12, ¿no? Que deberíamos temer a aquel que verdaderamente, hermanos, puede matar el alma. ¿Quién es el único que puede matar el alma? Dios. Es el único que nos puede juzgar. Es el único que nos puede premiar, pero también es el único, hermano, que puede determinar un juicio, gloria a Dios, benévolo, gloria a Dios, o contradictorio para nosotros. Por eso a Dios tenemos que temer. En el judaísmo y en el cristianismo, el temor a Dios, hermano, es la base de la doctrina, la base de la creencia. El temor a Dios es lo fundamental, hermanos, y es considerado como uno de los dones del Espíritu Santo. A veces cuando estamos orando, ¿no? Decimos, Señor, aumenta el temor a Dios en mi corazón. El temor es dado por el Espíritu Santo, es uno de los dones del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, tenemos que caminar nosotros en obediencia, por eso tenemos que caminar tomados de las manos de Dios. El Espíritu Santo, hermano, es el que inspira, el que irradia temor y reverencia en nuestros corazones. Habíamos hablado el otro día, no me acuerdo cuando fue el miércoles, me parece que trajimos la enseñanza acerca de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y decimos que una persona que no conoce a Dios no puede alabar a Dios. Que todos aquellos que dicen que Jesús es el Señor, lo hacen ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Vaya y dígale usted a un delincuente, a un pagano, un mundano, no sé, un adorador de cualquier de estos bichos, y dígale que glorifique a Dios. Le va a decir, no, él va a glorificar ¿qué? Su ídolo. ¿Y por qué no lo hace? Usted le habla de Jesús
Usted le habla de Dios, blasfemia, blasfemia, blasfemia. ¿Y por qué no lo hace? Porque no puede. ¿Por qué? Porque solamente puedo hacerlo. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que tiene que estar en la persona para que nosotros podamos glorificar a Dios. El mismo Espíritu Santo, hermanos, es el que siembra, es el que imparte temor y reverencia en nuestras vidas. Ahora, el temor a Dios es importantísimo. Porque, ¿qué es lo que hace el temor a Dios? El temor a Dios nos libra, hermanos, de nuestro propio orgullo. El temor a Dios hace que nuestro orgullo muera. ¿Por qué? Porque tememos a uno que es superior a nosotros, que es poderoso, que es santo, que nos amó con amor eterno. No solamente eso, entendemos que Dios, al nariz parada, al que mira de arriba para abajo, al soberbio, ¿qué hace? Lo mira de lejos. Entonces, el temor hace, hermanos, que nosotros seamos libres del orgullo. Cuando una persona dice que es cristiano y es soberbio y no tiene temor a Dios, dice que es cristiano, pero es cristino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todavía no llega a ser cristiano verdadero, está en proceso, o está caminando, le faltan 2 cuadras para llegar. Ahora, nosotros debemos entender, hermanos, que lo debemos todo al amor y a la misericordia de Dios. Esto es algo que tenemos que entender. Porque a veces el cristiano se piensa que las cosas le salen bien porque somos buenos. Mirá qué bien que me salió esto porque, sí, yo sé que Dios me ayudó, pero gracias a que estoy preparado para hacer esto, gracias a que tengo esta ciencia, este conocimiento, este estudio, este título. Y no somos nada. Lo que somos, lo somos, dijo Pablo, ¿por qué? Por misericordia de Dios. Entonces, el temor nos libra del orgullo y nos hace entender que todo lo que somos solamente es por misericordia de Dios. No es porque seamos buenos, porque como decimos siempre, no hay nada bueno en el corazón del hombre. Nada. Absolutamente nada bueno en nosotros. Y todo lo que hacemos, si lo hacemos bien, es por misericordia de Dios. Amén. No es para que nosotros nos gloriemos. No es para que nosotros digamos, sí, yo lo ayudé al hermano porque soy un buen cristiano. No, lo hacemos porque Dios mismo, hermano, es el que pone el querer y el que pone el hacer por su buena voluntad. Porque si fuera por nosotros, si no fuera por el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, nosotros no extendemos la mano ni a aquel que está agonizando a nuestro caminar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces le pasa a usted que tiene que ayudar a alguien? Y lo primero que está pensando en dónde va a dar la vuelta para no encontrarse con esa persona y extenderle la mano. ¿Cuántas veces le pasa a usted que está ayudando a alguien y por él le está diciendo, mirá, si este no trabaja, si este no esto, si toma vino y por qué no voy a ayudar? Pero lo está haciendo. Pero dígame lo que está pensando. ¿Cuántas veces le pasó eso? Pero usted hace una obra buena. ¿Por qué lo hace? Por el obrar de la misericordia de Dios en tu vida. Porque si Dios no estuviese obrando a través del Espíritu Santo en tu vida, ¿usted qué haría con su prójimo? Nada. Y así todo, el 99.5%, no más con un 5 a favor, que usted tiene posibilidades de extender la mano a su prójimo, ¿qué hace? No me conteste, pero yo sé que nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Cuando vemos una gente que está pasando necesidad, cuando vemos un prójimo, hermano, que está en una situación difícil, no tenemos lo suficiente como para saciarlo, pero tenemos algo para compartir y miramos para otro lado, porque no nos alcanza. ¿Qué es eso? Falta de amor. Y cuando falta amor, ¿qué falta? Falta temor, temor a Dios en nuestro corazón. El temor a Dios, hermanos, es lo más importante que tiene que haber en la vida del cristiano, en el corazón. Y le digo más. Mire qué tan importante, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Mire qué importante que es, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si no tenemos temor a Dios, ¿qué vamos a hacer? Ignorantes. Ignorantes en cuanto a astronomía, en cuanto a ingeniería electrónica, en cuanto a ingeniería cibernética, ignorante en cuanto a eso. Ignorante en cuanto a qué? En cuanto a las cosas de Dios, su persona, su deidad, su palabra, su voluntad. La palabra de Dios es lo más importante, hermanos. Es la palabra más importante a la cual nosotros tenemos que hacer caso.
tenemos que obedecerlo. Los caminos de Dios son los caminos más importantes sobre los cuales nosotros tenemos que caminar para poder llevar frutos. ¿Cuántos dicen amén? Y si no tenemos temor en nuestro corazón, es imposible que lo hagamos. Imposible que lo hagamos. Vamos a tocar un poquito más en profundidad de esto. Proverbios 1:7, que encontró, que lea, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. A ver, Romina, si puede leer, por favor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, una cosa es el temor y otra cosa es el miedo. Me parece que en otro momento he traído ya una enseñanza, he preparado una enseñanza acerca del miedo. Una cosa es el temor a Dios, pero el temor a Dios no es un miedo de decir, ay, ya que viene Dios con la vara de Moisés y me va a dar un barazo. O se va a enojar Dios y me va a... Porque se acuerdan que el dedo de Dios es grande, ¿no? Que ya que porque no hago esto, porque Dios, ay, mira lo que me va a hacer Dios. Y muchas veces, hermanos, somos tan ignorantes que hacemos a Dios tirano. Hacemos a Dios un tirano. No hacemos esto porque tengo miedo que me pase esto. Cuando voy a comprar, no me robo esto del mercado porque tengo miedo que Dios me haga esto. O sea, todo lo que hacemos... Hay muchos cristianos que viven así, hermanos. Eso no es temor, es miedo. Y Dios no quiere que le tengamos miedo. Dios quiere que tengamos un temor reverente. Es reverencia lo que nosotros tenemos que tener hacia Dios. Hay dos tipos de temor. Hay un temor propio y el temor impropio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el temor propio es el temor, esto también me parece que lo hablé cuando vimos la enseñanza acerca del miedo, es aquel, ¿cómo le puedo explicar? Es algo propio, justamente por eso el temor propio que está en la persona, hermanos, es una de las características que tiene el ser humano. ¿Para qué? Para tener miedo en cuanto a una situación, refrenarse y poder ser librado de una calamidad. Le explico. Si yo estoy acá, ¿no? Y acá tengo un barranco de 700 metros, y abajo tengo cocodrilo y todos los bichos que me están ahí queriendo que yo caiga para comerme. Yo sé que si me acerco mucho al borde, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Corro peligro de caer. Entonces, cuando veo esa situación, le agarra un cierto tipo de temor. Eso es temor propio, que salvaguarda, en cierta forma, hermano, la integridad de la persona. O sea, la vida física, lo físico de la persona. ¿Qué hago? Me voy para atrás, porque si me arrimo mucho y me puedo resbalar, me voy abajo y me comen los yacarés. Entonces, ese es el temor propio. Ahora, vamos a hablar del temor, gloria a Dios, impropio. O sea, el temor propio es el que hace que la persona proceda de una forma debida. Que tenga cautela, una persona cautelosa, que vigile mucho su caminar, que vigile mucho su accionar. ¿Para qué, hermano? Para no caer en desgracia y ser librado, siempre decimos de parte de Dios, de distintos tipos de calamidades que pueden venir sobre la vida de la persona. Ahora, nosotros, hermanos, podemos entender que esto es algo que está innato en la persona. Pero este temor propio también se puede volver en un temor impropio, se puede volver en un temor mórbido. ¿Qué quiere decir esto? La palabra mórbido significa algo que padece o que causa enfermedad. O sea, este tipo de temor puede causar, hermanos, una enfermedad en la mente de la persona. Hermanos, y puede causar tan profundos y tan severos trastornos que puede llevar a la persona a correr peligro de muerte. Veo que muchas personas que se suicidan, ¿cuántas cosas pasan? Entonces, estos son los dos tipos de temor que hay en el ser humano. Un temor propio y un temor impropio. Ahora, este temor impropio, ¿no? Vamos a decirlo mórbido, como dije recién. Hermanos, es un temor que influencia de manera tal que debilita la resistencia de la persona, haciéndolo caer la mayoría de las veces en estados depresivos, que la mayoría de las veces también terminan llevando a las personas a la muerte física. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso a Dios no le podemos tener miedo. El temor que tenemos que tener a Dios no es un temor mórbido, sino es un temor, ¿por qué? Por quién es Dios. Entender primeramente quién es Dios. Por eso necesitamos ser sabios. ¿Por qué? Porque yo cuando conozco quién verdaderamente es Dios, ahí voy a tener
el verdadero temor en mi corazón. Le voy a temer no por miedo, no porque Dios me va a castigar, sino porque Dios es santo, porque Dios es sublime, porque Dios es todopoderoso, porque Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es amor. Porque cuando todavía nosotros no lo amamos, dice que Él nos amó primero. ¿Va entendiendo, hermano, por qué nosotros tenemos que temer a Dios? Pero vamos a hablar un poquito más de este tema. Estamos haciéndome aquí entonces, el temor a Dios, hermanos, consiste en un sentimiento profundo. El temor a Dios tiene que ser saludable, tiene que ser un temor sano. Y ese temor a Dios, hermanos, es un sentimiento profundo de amor y de reverencia para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted se levantaría a la mañana, los que viven con sus padres, llegan hasta su padre y le decía, casé viejo, casé vieja, y lo agarra la patada, las cachetadas, le pega, lo maltrata, lo escupe. ¿Lo haría? ¿Por qué? Tienen respeto, tienen reverencia, porque es su padre. La misma reverencia y más aún tenemos que tener para con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y muchas veces, hermanos, yo veo cristianos que no tienen esa reverencia con sus padres, ni con sus madres, ni con sus mayores. Pero después dicen ser temerosos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra, el que mira al Hijo, ve al Padre. ¿Va entendiendo? Es fácil detectar, hermano, cuando un cristiano no tiene temor a Dios en su corazón. Es muy fácil detectar cuando un cristiano no tiene temor. No cristiano, cristino. Porque el cristiano, el verdadero, tiene temor a Dios. El cristiano es el verdadero, el otro es un cristino. Se aproxima. Después están los cristianoides, que todavía no llegan, faltan 3 cuadras más para llegar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero usted ve esas personas, hermanos, y esas personas alardean de ser espirituales. Esas personas alardean, hermanos, de temer a Dios. El apóstol dijo, profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, por cuanto son rebeldes, por cuanto son réprobos en cuanto a toda buena obra. Por eso el temor nos libra del orgullo y hace, hermano, que nosotros podamos llevar buenas obras para Dios. ¿Va entendiendo? Amén. Es imposible, hermano, que nosotros podamos caminar en obediencia si no tenemos este temor reverente para con Dios. Vamos a ver distintos aspectos del temor porque yo sé que después van a preguntar. Pues antes que pregunte, anote. Varios aspectos en cuanto a lo que verdaderamente es el temor a Dios, las distintas etapas, porque no es que el temor a Dios viene, creemos en Dios y ya tenemos un temor, ¡wow! ¡Qué temeroso de Dios que soy! No, hay etapas. Así como el cristiano tiene un crecimiento, es niño, va creciendo hasta que alcanza la madurez, la estatura de la fe necesaria del varón perfecto, dice la palabra, así el temor también va creciendo, va creciendo. Cuando venimos a la iglesia, primero chaque con Dios, porque pensamos que si hacemos esto, Dios viene. Y a veces, hermano, algunos pastores lo pintan así a Dios. Recién se está convirtiendo la persona y piso acá, chaque, y es como que Dios viene atrás con el palito. A veces medio que lo quieren pintar como que medio que le saca la guadaña al huesudo y parece que anda con la guadaña, Dios. Así lo pintan a Dios. No, Dios no es así, hermano. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Y no tendrá por inocente al culpable. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hay distintos grados. Hay un grado de crecimiento del temor en el corazón del cristiano. ¿Y por quién es dado ese crecimiento? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nada es por nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. En nada en cuanto a lo que respecta a la salvación. En lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento, conversión, regeneramiento. No tenemos nada que ver. Ni siquiera en la perseverancia. Porque la perseverancia, que dice la Escritura, también la pone Dios. O sea que Dios hace todo. ¿Qué tiene que hacer usted? Dejarse guiar, nada más. Dejar que el Espíritu Santo te tutele, que el Espíritu Santo sea tu guía y que te lleve, hermano, por el camino correcto. Pero eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta porque siempre, hermano, somos sabios. Somos sabiondos. No hay quien como nosotros. Leemos la palabra y tratamos de acomodarla ¿para qué? Para complacer nuestras prácticas indebidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos apuramos por juzgar a los demás y nos damos cuenta que con esa misma vara vamos a ser juzgados. ¿Va entendiendo? Hay muchas cosas, hermanos, que son evidencias claras de que la persona no tiene temor a Dios en su corazón. Yo por eso siempre lo digo, usted escuche a un cristiano, déjelo hablar.
Y preocúpese usted por no hablar tampoco. Escucha al otro. Porque no sea cosa que el otro también esté escuchándolo a usted. Con 5 minutos que uno escucha hablar a un cristiano, ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es. Hace un tiempo, yo les decía, estuve en un congreso de pastores, estaba en una mesa, ¿no? Y hombres súper espirituales, de trayectoria, años. Y cuando empecé a ver, hermanos, cómo hablaban, cómo esto, cómo aquello, yo dije, ¿qué hago acá? ¿Y qué me muestra eso? Me muestra que yo no tengo que ser así, porque soy un representante, un ministro de la palabra de Dios. Y usted también es un representante del reino de Dios aquí en la tierra. Y tiene que manifestar que tiene un temor reverente. Ese temor, hermanos, de caminar por la senda angosta. Ese temor reverente de no ofender a Dios, no porque Dios te va a castigar, sino de temer a Dios y no ofenderlo porque es Dios. ¿Va entendiendo? Hay muchos que dicen, no, lo ofendo un cachito así total, después me arrepiento. Si Dios perdona, dice la Escritura, ¿o no? Todo nuestro pecado, borra todas nuestras maldades. Una me puedo permitir, si no me voy al infierno porque haga una. Ahí no sé, después veremos. Una persona que tiene temor a Dios, hermanos, como José. José podía haber, hermanos, accedido carnalmente a la esposa de Potifar, no lo hizo. Y muchos dicen, José salió corriendo, sin ropa. ¿Dónde estaba José? Estaba sin ropa. ¿Hasta dónde llegó José? La Escritura no lo dice. Pero los que son hombres, ¿no? Imagínense un hombre con una mujer y sin ropa. ¿Dónde? ¿Estaba barriendo la azotea? No. En el momento justo dijo José, no doy más, pero ¿por qué he de pecar en contra de Jehová? ¿Le costó? ¿Qué no le va a costar? Salió corriendo, porque si se quedaba... Él dijo, ¿por qué he de pecar en contra de Jehová? Y si se quedaba ahí, marchó la esposa de Potifar. Pero José dijo, me voy a salir corriendo desnudo, no importa que se rían de mí. Él se dio cuenta que había temor de Dios en el corazón de él, pero él huyó de esa situación. Porque si se quedaba un segundo más, iba a caer en desgracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que temer a Dios. Y el temor que tenemos que tener para con Dios tiene que ser un temor sano. Ahora, ¿por qué yo tengo que temer a Dios? Primero, porque me salvó. Tengo que tener, hermanos, amor, ¿saben por qué? Temor al amor leal que Dios nos da. Porque Dios nos ama de verdad. Y el amor de Dios es un amor leal, es verdadero, es real. Es un amor ágape, según dicen las Escrituras, el ágape del griego, que es un amor desinteresado. Dios no te amó para que mañana le dé 50 pesos, o para que le preste la moto, o para que le regale una bicicleta. ¿Por qué te amó Dios? ¿Por qué te amó Dios? ¿Por qué amó al pueblo de Israel? ¿Porque era el más poderoso? ¿Porque era el mejor? ¿Recuerda eso? ¿Qué dijo Pablo? Miserable de mí. ¿Por qué Dios amó a Pablo? ¿Por qué Dios amó a Pablo? Porque era un miserable. ¿Por qué Dios te amó? ¿Por qué Dios me amó? No me lo digas. Porque somos miserables, por eso Dios nos amó. ¿Va entendiendo? Entonces, ese temor tiene que ser un temor sano, saludable, de entender, hermanos, de que por qué Dios nos amó, que no nos merecíamos. Y por cuanto, hermanos, nos amó de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros y pagó nuestras culpas, lo menos que podemos hacer es reverenciarlo. No tenerle miedo. Si peco, viene Dios con... No, ¿cuántos dicen amén? Un temor sano, un temor por Dios saludable, porque nos amó, porque es supremo, porque es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Porque es el verdadero Dios, hermanos. Es una ventaja que nosotros tenemos, una bendición. Yo cuando veo, hermanos, que hace un tiempo vi un pastor, cayó de la gracia de Dios y ahora está perdido, ¿no? Y yo digo, habiendo conocido a Dios, ¿cómo se puede volver atrás de semejante manera? Sabiendo que cuando estábamos en el mundo nadie nos amó, y si nos vamos al mundo tampoco nos van a querer. ¿Va entendiendo? Y todos aquellos que vengan a profesar un amor va a ser un amor interesado. Siempre para sacarnos un beneficio, pero nunca va a ser un amor real, verdadero. Ni siquiera tu esposa ni tu esposo te va a amar como te ama Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y muchas veces tenemos miedo, ya que mi esposa, ya que el esposo, y están ahí. Sin embargo, a Dios, no, a Dios lo dejamos ya en el último cajón, porque Dios es Dios. No, total, después me arrepiento y no pasa nada. El verdadero temor tenemos que tenerle a Dios, al único que debemos temer es a Dios, porque Él es el único que puede matar el alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el fuego del infierno. Es el único que tiene poder. Es al único, decía Lucas capítulo 12, a quien debemos temer. Un temor sano, un temor saludable, de saber quién verdaderamente es nuestro Dios. Por eso tenemos que amarlo, hermanos. No solamente porque sabemos que puede castigar y destruir a aquellos que desobedecen. Eso son algo que nosotros no tenemos ni siquiera que pensar. Porque cuando nos proponemos amar a Dios, lo hacemos de todo corazón y sabemos que estamos libres de la condenación del infierno. Pero le pegamos la patinada, Dios es fiel y es justo. El pródigo le pegó la patinada, volvió en sí y volvió corriendo. ¿Y qué hizo el padre? Lo recibió. ¿El pródigo se perdió? No. ¿Va entendiendo? Ahora, nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos que aprender a discernir. En el Antiguo Testamento se ponía mucho énfasis al temor. En toda la Escritura hace mucho ahínco en cuanto a lo que es el temor a Dios. En el Nuevo Testamento se pone un énfasis especial, no solamente en el temor, sino que el énfasis especial de todo el Nuevo Testamento está en el amor. ¿Va entendiendo? Los escritores del Nuevo Testamento afirmaron con mucho ahínco acerca del amor. Juan, me parece que primera de Juan 4.8 o 3.8, 4.8 me parece que es, Juan dijo, el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿El temor a quién? Al terror nocturno, al pavor vespertino, dice la Escritura. Cuando yo temo a Dios, dijo el salmista, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es soberano y es todopoderoso y que nos puede librar. ¿Va entendiendo? Pero no tememos a Dios, hermano, para que nos salve del vecino, porque sé que el vecino le quiere ajusticiar. Tememos a Dios porque lo amamos. Y ese perfecto amor que Dios pone en nosotros echa fuera el temor y acrecienta a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida ese temor sano, ese temor saludable del cual debe gozar, hermanos. Es uno de los dones que no puede faltar en la vida de ningún cristiano verdadero. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Versículo 28. Hechos 12, 28. Perdón. Hebreos. No, el de Hechos se me cruzaron, el de Hechos va después. Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. ¿Encontraron? Dice la palabra de Dios, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué? Gratitud. Así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, algunas versiones dicen inmarcesible, otros dicen inmarchitable. Depende de la revisión de la Biblia que tenga usted. ¿Qué quiere decir esto? Que, hermanos, el reino que nosotros heredamos no se destruye, o sea, nadie lo puede destruir. ¿Saben por qué? Porque es el reino de Dios. Y Dios es el dueño de todas las cosas. Y no hay nadie que se pueda meter con Dios. Y no hay nadie, hermano, que pueda decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, porque Él es soberano. Entonces, ese reino, hermanos, es el que nosotros vamos a heredar. Por tanto, como nosotros vamos a heredar ese reino a través de la fe en aquel que murió por nosotros, Jesús, el Rey de Reyes, ¿qué tenemos que tener? Gratitud. Acá vemos que el temor, hermano, tiene mucho que ver con la gratitud del cristiano para con Dios. Entonces, 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole en temor, gloria a Dios, y reverencia. Versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué tremendo, ¿no? Ahora, este temor, hermanos, este temor verdadero es el que nos impulsa a rendirnos ante Él, a humillarnos de todo corazón, de una manera veraz, siendo transparentes. ¿Cuántos dicen amén? Siendo veraces. Esto es lo que nos lleva a nosotros que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios, a que demos verdaderamente el lugar que Dios tiene que tener en nuestra vida, a temerle, hermanos, en cada momento de nuestro caminar. Y no temerle, hermanos, porque Él sea solamente fuego consumidor, no, temerle. ¿Por qué? Por ese amor incondicional, por esa lealtad, hermanos, por esa fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Porque hasta cuando nosotros, hermanos, erramos el camino, hasta cuando nosotros, hermanos, no permitimos que lo cojo, según dice Hebreos, también un poquito más adelante, sea sanado, sino que se empieza a deslizar, Dios te sigue bendiciendo. La mano de Dios sigue estando sobre tu vida, sigue estando sobre tu familia. ¿Cuántos dicen gloria de Dios? A eso yo le llamo amor. Y cuando yo veo que una persona, hermanos, me ama de semejante forma, lo menos que puedo hacer es ser leal. Hermanos, sería sinceramente irrisorio, sería una tontería no serle leal a un Dios tan fiel y tan amoroso. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿no? A veces nosotros no vemos estos aspectos en cuanto a lo que Dios nos está demandando, ¿no? Y a veces cuando tenemos alguna reunión así con algún grupo, no con todos, ¿no? Generalmente con el grupo de obreros, y tocamos algunos temas y somos incisivos en algunas cosas, pero a veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta de quién verdaderamente es Dios y lo que Dios nos está demandando. Y lo que Dios nos está demandando, hermanos, no es algo que sea imposible. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos que hacer, el que nos da los recursos para que nosotros podamos hacerlo, para que nosotros podamos manifestar esas cosas, ¿quién es? Es Dios mismo. Fíjese, hermano, todo el trabajo que se toma Dios para que nosotros lo reverenciemos. Según cuentan las Escrituras, en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, cuenta esa visión, cuando murió el primo de Isaías, el rey Usías. Dice, cuando en el reinado del rey Usías tuve esta visión, a la muerte de Usías él tuvo una visión, porque le habrá dicho, ¿no? Era un reino próspero, era un buen rey, uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Y aparte era el primo de Isaías. Pero yo pienso que Isaías habrá dicho, como dirían hoy con la Cristina, ay, si se muere la Cristina, nos quedamos sin plan, nos quedamos sin 7 hijos, plan, no hay baña, ¿qué vamos a hacer? Murió Cristina. Y lo entró esa desesperación. Entonces Dios le mostró una visión. Y dice que allá en la gloria de Dios había ángeles, hermanos, había querubines. Dice que se movían, hermanos, con una velocidad tremenda, sigilosamente, adorando a Dios. Ahora, Dios los obligaba a adorar. ¿Por qué lo adoraban? ¿Por qué decían santo, santo, santo? ¿Por qué lo hacían? ¿Porque Dios los presionaba para que lo hagan? Adoraban a Dios en la hermosura de su santidad. Cuando nosotros conocemos a Dios en la hermosura de su santidad, hermanos, eso provoca, eso genera un temor reverente. Ahora, vamos a ver lo que dicen las Escrituras, hermanos. Ahora, este temor, vuelvo a reiterar, entonces nos impele a ¿qué? A rendirnos a los pies del Creador del universo. Dijo el apóstol también, humillados bajo la mano poderosa de Dios, para que a su debido tiempo Dios mismo nos exalte. Pero nosotros si no tenemos temor, si no lo reverenciamos, no nos vamos a poder humillar a la mano de Dios, hermano. Jamás. Yo no me puedo humillar delante de alguien al cual no reverencio. Cuando estábamos en el mundo, usted entraba a la iglesia católica y entraba ahí, venía el curita, y usted se ponía ahí y me dio agua bendita. Tenía reverencia. ¿A cuánto le pasó? ¿Estoy mintiendo o no estoy mintiendo? Usted iba a una iglesia católica y reverenciaba, ¿o no? Como los que pasan por acá a la esquina, ya a media cuadra vienen. Los días que hay procesión,
10 metros entre la esquina, un paso, se arrodillan y le meten. Otro pasan caminando y otro le meten la rodilla, suben, baja, parece que están en el ejército. Cuerpo a tierra firme, rodilla en tierra firme. Reverencian una cosa que está ahí metida en un nicho. Una obra de mano de hombres. ¿Va entendiendo? Usted antes lo hacía. Sin embargo, ahora tiene que reverenciar al Dios, creador del universo. Y muchas veces, Semana Santa y otras cuantas tantas fiestas patronales, se privaba, por ejemplo, esta conducta, ¿no? esta tradición, vamos a decir, este manejo de que en la Semana Santa, el Viernes Santo no se dice mala palabra, no se piensa mal, no se escupe, no se patea, no se le pega al gato porque es un día santo. ¿O no? ¿No lo hacía usted antes? Y hoy usted no está reverenciando un día, hoy tiene que reverenciar al Dios creador del universo, al dador de la vida, al que te formó en el vientre de tu madre, que cuando eras un embrión, dijo el salmista, Él te conoció, Él te puso nombre, mío eres tú, porque yo te redimí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y por qué no lo reverencian? ¿Por qué no lo respetan y lo honran? Con la honra y el respeto que se merece, hermanos. La honra debida a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? A Dios tenemos que honrarlo y reverenciarlo en cada momento de nuestra vida, en cada centímetro, en cada milímetro, en cada tramo de nuestro caminar. Tenemos que reverenciar a Dios en el trato con la gente, en el trato con nuestros semejantes, hermanos, porque ellos no conocen a Dios y necesitan conocerlo, necesitan temerle, porque el mundo necesita de Dios y necesitan conocerlo a través de nosotros. ¿Va entendiendo? Sin embargo, hay muchos cristianos que invitan a la gente a la iglesia, predican el Evangelio y después andan todos ahí, a la balazo, al borracho y robando mujer ajena. Y las mujeres robando marido ajeno. Pero ellos hablan de Cristo. ¿Cómo uno que dice ser cristiano puede vivir, hermanos, con todas esas características en su vida? Con todas esas deformidades de carácter. Porque no tiene temor a Dios en su corazón. Usted una vez me preguntó una hermana, ¿usted está enojado? Dije, no estoy enojado. ¿Sí usted está enojado? No estoy enojado. Un día vine y yo estaba muy enojado. Y la hermana se pensó que yo estaba muy amable. Le dije, hermana, estoy muy enojado. Y ella me miraba, la verdad, hermana, me dijo, cuando yo estoy enojado es cuando más amable trato de ser. No para ser amable con una persona. A veces se me escapa. Pero la mayoría de las veces trato, hermanos, de negarme y ser amable. No por la persona, por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces yo que estoy en la calle, todos los que andan en la calle, tenemos esa situación a veces en la moto, el tráfico, ¿no? Y a veces voy con mi esposa y digo, pero mira y pasan, y uno da vuelta y lo mira, y después miro así, ¿no? Y voy temblando, y no miro más, porque algo vamos a discutir, nos vamos a agarrar. Y a mí no me importa lo que diga él. Pero a mí sí me importa, a veces se escapa. No, hace 8 años que no se escapa nada. Diga que sí. A veces se escapa algo, un pensamiento, una actitud, pero después lo corregimos. ¿Por qué? Porque el otro es un hangá, no, porque nosotros somos hangá, hermano, y estamos bajo la lupa de Dios. El temor a Dios, hermano, es lo que nos hace tener una vida cristiana verdadera. Ser cristianos, hermanos, de pura cepa, cristianos saludables, cristianos legítimos, no cristianos ni cristianoides, cristianos. Porque Dios nos llamó a ser cristianos. ¿Va entendiendo? Eso es lo que la iglesia no entiende. Hoy la iglesia se quedó en ser creyente. El diablo cree, tiembla, escucha la palabra, pero sigue siendo diablo. Hay muchos que hoy escuchan la palabra, tiembla y creen, como ninguno. Pero siguen siendo diablo. ¿Por qué? Porque no tienen temor a Dios en su corazón. Usted los ve predicando después en muchos lugares. Pero cuando usted va al barrio, entra así. Una vuelta me pasó con mi esposa. Fui para un lugar y ya nos dijo la hermana, la buena hermana, guau, que en el barrio ella tenía 30 años. Después le preguntaste, no, Ana, 30 años de cristiana. Una iglesia de por acá. 30 años. No falta ningún culto. Y cuando la agarraba la chiripiorca salía con un puñal y con una cadena y un candado. Acá en Quinta Ferrer, cerca de tu casa. Y cuando salía por esa callecita no quedaba ni el diablo. Todos los muchachos que estaban drogando, tomando vino o joman para el río, ella los corría.
Dice, y ella lo contaba como una hazaña. Yo salgo a la calle y dice, y estaba medio bichadita y yo digo a mi esposa, de acá no salimos. Acá quedé. Me parece que es el momento de ir a conocer a Dios. Porque si a los otros los corre así, amén. 30 años de cristiana. ¿Qué va a decir la gente de ese barrio de ese cristianismo? No, eso no es cristianismo. ¿Va entendiendo? Una persona que no conoce a Dios no lo puede temer. Y una persona que no tiene temor a Dios nunca va a cambiar su vida, va a seguir siendo siempre la misma. Porque no tiene una razón para cambiar. Los que tememos a Dios tenemos una razón para cambiar y para seguir cambiando y que Él siga haciendo la obra, porque no cambiamos porque queremos. Cambiamos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque queremos ser mejores personas. Y cada vez que nos miramos al espejo nos damos cuenta que somos un desastre. Y por ahí hacemos 2 o 3 cosas bien, nos vamos y nos miramos al espejo y pensamos que estamos mejor y nos damos cuenta que estamos peor. Y nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Y ese temor va creciendo, ese temor reverencial. ¿De qué? De darnos cuenta, hermano, lo que todavía somos y que así todos Dios nos sigue amando. ¿Va entendiendo por qué tenemos que temer a Dios? ¿Qué es el verdadero temor? Fíjese lo que dice la palabra, ¿no? Ahí en Hebreos 12 estábamos hablando, gloria a Dios, del temor, ¿no? Que tenemos que agradar a Dios, agradándole con temor y con reverencia. La palabra temor es la palabra eulabeia. O sea, la palabra temor que tenemos ahí en Hebreos se tradujo del término eulabeia, del griego, y significa precaución. O sea, eulabeia. Y significa precaución, reverencia y temor piadoso. O sea, trata los aspectos fundamentales en cuanto a la vida piadosa del cristiano para con Dios. ¿Qué es una vida piadosa? ¿De qué trata esto de la piedad de lo que habla la Biblia? Habla todo lo concerniente en cuanto al carácter de Dios. ¿Va entendiendo? O sea que tener una vida piadosa significa, hermanos, esforzarnos para que el Espíritu Santo llene nuestra vida y que podamos tener, dada por Él, la capacidad de, poco a poco, comenzar a reproducir, tener la capacidad de comenzar a reproducir el carácter de Dios. ¿Porque queremos ser mejores que los demás? No, hermanos, porque queremos asemejarnos a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso significa, es una de las características de la palabra temor, de las cuales nos habla acá la Biblia, ¿no? O sea, significa tener temor y tener amor. Ahora vamos a ver lo que significa la palabra reverencia. También busqué este término. La palabra reverencia es del término aidos, es del griego, así como suena, aidos. Y este es un término, hermano, que ya lo hemos tocado en otros pasajes de la Escritura, y es un término que hace una referencia en cuanto a la vergüenza mutua. Es un término muy usado, por ejemplo, cuando Pablo habla de la modestia de la mujer, del manejo y la conducta que tiene que tener la mujer de Dios en la congregación. ¿Va entendiendo? O sea que reverencia, ¿qué quiere decir, hermanos? Tener una conducta diferente. ¿Va entendiendo? Lo que están sirviendo a Dios que estábamos hablando hoy. ¿Les habla algo la palabra? Vio que estuvimos tocando un tema, ¿no? Mirá lo que está diciendo la Escritura. A veces pensamos que tener temor solamente con eso alcanza, no. La reverencia, hermanos, es cuidar nuestro porte y ver de qué manera nos estamos conduciendo en esto. Dijo Pablo, que es la iglesia, que es el templo de Dios, la casa de Dios, perdón. ¿Cuántos dicen amén? Columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo tenemos que conducirnos en la casa de Dios? A veces yo me pongo medio quisquilloso, ¿no? Y ya veo que empiezan, pero yo lo lamento, o sea, yo trato de bendecirlos, pero yo tengo que obedecer a Dios. Si yo lo obedezco a usted, me meto en problema con Dios. Y si yo me meto en problema con Dios, dura cosa es caer en manos de Dios. Digo, ¿quién me va a dar libramiento? Ahora, si usted se enoja conmigo, yo usted lo pongo en las manos de Dios. Y yo sé que usted mañana va a estar buenito y encima me va a traer algo rico para comer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Va entendiendo? En donde Dios se manifiesta, tiene que haber reverencia. En el momento de la oración hay que tener reverencia. Hay que tener pudor, hermano, cuando venimos a la presencia de Dios. ¿Va entendiendo? Esto del temor, hermanos, es algo muy profundo. Y muchas veces nosotros lo tomamos a la ligera. Hablamos del temor a Dios y ni siquiera sabemos, hermanos, lo que significa tener temor a Dios. ¿Va entendiendo? Los que están escuchando este mensaje en esta noche se deben estar dando cuenta si tienen el suficiente o no temor a Dios.
Y si se dan cuenta que todavía no tienen el suficiente o el necesario, humíllese bajo la mano poderosa de Dios. Comience a cambiar, comience a darle lugar a Dios en su vida, hermano. Ahora, esta prudencia, esta reverencia habla de prudencia también. Y habla de una acción, hermano, que a nosotros nos detiene muchas veces de realizar cualquier acto imprudente, valga la redundancia. Eso es esta reverencia. O sea, ¿qué quiere decir este temor y esta reverencia? Es una precaución. Hermanos, es un cuidado que nosotros tenemos que tener para no ofender a Dios. Tenemos que tener las precauciones necesarias para no ofender a Dios. Los jóvenes, siempre los jóvenes vienen y después se van de vuelta porque... ¿Se acuerdan cuando salían todos los jóvenes y la manito en el bolsillo, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas? Salían los hermanitos con las hermanitas, moto, todo. No, pero hermano, allá en la iglesia, allá, acá no. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que tener precaución. Y un día yo le digo a un hermanito nuevo, medio que no entendió, medio que se me enojó, le digo, ¿sabes cuál es el problema? Vos no tenés malas intenciones, la hermana tampoco tiene malas intenciones, pero en un pozo la moto, un roce fuera de lugar produce algo. ¿Cuántos sabían? Vos que sos electricista, Darío, cuando agarrás dos cablecitos y los pasás así, ¿qué pasa? Pasa algo. Y este hermano pensó que eso solamente le pasaba a los hombres, a las mujeres también le pasa. Por eso hay que tener precaución. ¡Ay, pero ustedes quieren ser demasiado santos! No, queremos tener temor a Dios en esta congregación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo? Le hago esta referencia para que usted pueda darse cuenta qué significa esto del temor y de la reverencia. Tomar precauciones, hermanos, para no ofender a Dios. Y todos nosotros sabemos, hermanos, cuando le estamos por errar. Porque acá ninguno le erra por deporte. Pienso que ninguno le erra por deporte. Y pensemos que ninguno va y le erró. Yo acá, ¡ay, le erré! No, ya va pensando. Y va pensando. A mí me pasa. ¿O no? ¿A usted no le pasa, no? Bueno, usted es más alto que yo. Y bueno, pero es así, a mí me pasa. Voy pensando, pero después tomo precauciones. ¿Por qué? Porque lo que está pensando acá ya está para ese desastre. Pero en mi corazón siento que eso va a ofender a Dios. Entonces, no hago esto y tomé la precaución de tomar distancia en esta situación. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? No, hermanos, porque no quiero ofender a Dios. Porque cuando nosotros ofendemos a Dios, hermano, la primera se nos escapó, la segunda la buscamos, la tercera ya nos sale de taquito. Después ya entramos en el rubro de los practicantes. Primera de Juan 3:8. Y los que practican, ¿de quién son? Del diablo. ¿Son cristianos los que practican el pecado? No. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios no peca. ¿Cuántos dicen amén? Pero por eso tenemos que tomar siempre precauciones. Este temor y esta reverencia habla de la cautela que tenemos que tener en nuestras conductas. No, hermano, porque seamos mejores, porque todos estamos propensos a caer. Y vuelvo a reiterar, no es que llegamos y ya caímos en el barranco. No, vengo buscando el barranco y es más, venimos viendo cómo vamos a caer para no lastimarnos mucho. ¿Va entendiendo? Algunos dicen, mirá, ese varón de Dios cayó en pecado. No, ¿cuánto hace que viene mirando a la hermanita? ¿Cuánto hace que viene tramando? ¿Cuánto hace que viene mandando mensajes? ¿Cuánto hace que viene visitando, teniendo su esposa, viene visitando a esa hermanita en horarios indebidos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cayó en pecado? ¿Por qué? Porque le faltó temor. Cuando tenemos temor reverente, tomamos todas las precauciones necesarias, hermanos, para no ofender a Dios. Y cuando ofendemos a Dios, porque a veces sinceramente, hermanos, se nos escapa, porque la carne es débil. Y siempre les dije, la carne, hasta el último día que suenen las trompetas, la carne está ahí, firme. El espíritu dice, acá estoy, y la carne dice, yo también. La carne no muere mientras estamos vivos, no la podemos sujetar, a no ser que el espíritu cobre supremacía, si no, no se sujeta. La carne no puede ser reformada. Usted sabía que la carne no se puede reformar, ¿no? Lo de adentro sí podemos ser reformados, pero la carne no, la carne sigue siendo carne. Y la carne quiere las cosas que le gustan a la carne. ¿Va entendiendo? Entonces, el temor hace, hermano, el temor a Dios hace que nosotros vivamos de una manera diferente.
Que caminemos por la vida con temor de no ofender a Dios, pero no porque Dios sea malo, porque Dios me va a castigar, y uno dice, ay, Dios me va a llevar a mi hija, y viene un pastor y dice, no, porque Dios te va a sacar las piernas, ay, Dios me va a sacar las piernas. Hay pastores que hacen así, asustan a la gente. Sí, un día vino un hermano, y gracias a Dios no perdimos la amistad, no, pero se enojó, no me dijo nada, pero se enojó mal. Que el Espíritu Santo le mostró que vaya y le diga a una hermana, que si no volvía a la iglesia o empezaba a firmarse porque andaba media que sí, que no, que Dios le iba a llevar a la hija. A los 3 días dice que la nena cruzaba una vía y en Florencio Varela pasó el tren, que Dios le llevó la hija. Dije, hermano, Dios no es el diablo, ¿no? No, pero Dios, no, hermano, tenemos que tener la capacidad de poder discernir cuando es de Dios. Yo conozco un Dios de amor y misericordia, que me libró del pecado y de la muerte, que no tomará por culpable al inocente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y que las cochinadas del Padre no van a recaer sobre los hijos, ni de los hijos sobre los padres, sino que el alma que pecare, esa morirá, no la otra, esa. Dios no cobra venganza, Dios no es secuestrador que si usted no viene a la iglesia te va a matar un hijo, no. Hay mucha gente, hermano, que traen ese mensaje para asustar a la gente, le hacen la psicológica, lo psicopatean. ¿Para qué, hermanos? Para que las multitudes hagan lo que nosotros queremos y terminan teniéndole temor a un cabezón en lugar de tener temor a Dios. A Dios no temen, pero los cabezones sí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se van a ir al infierno con el cabezón y todo, pero Dios puede salvarnos del infierno. Amén. A Él hay que temer, hermanos. A Él debemos temer. Necesitamos temer a Dios. Cuando tememos a Dios tenemos paz, hermanos. Hay descanso para nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una persona que no teme a Dios es un rebelde. Un rebelde no puede tener paz. Jamás. Porque no le será concedida. Ahora, vamos a ver, hermanos, 2 clases de temor. Las 2 clases, yo lo interpreto de esta manera. No digo que sea así. Lo que yo interpreto por la palabra de Dios. Puede escuchar algún mensaje, puede escuchar algún teólogo. Esta es mi opinión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que yo discierno por la palabra de Dios, ¿no? Porque por ahí a veces dijeron, un día me dijeron por allá que yo me pienso que soy Moisés. No. Ojo, cuando usted sale de acá no diga, hijo el pastor. No, dice la palabra de Dios. Antes, cuando usted salga de acá, antes decía algo, primero vaya a la palabra a ver si lo que dije yo es verdad. Porque se va a meter en problemas usted y me mete en problemas a mí. ¿Va entendiendo? Entonces, vamos a hablar de 2 tipos de temor, de lo que yo puedo percibir en la palabra. Lo que a mi entender, o sea, con la guía del Espíritu Santo, yo pude entender en las Escrituras. Ahora, vamos a hablar del temor filial y el temor servil. ¿Cuál es el temor filial? El temor filial, hermanos, es aquel que nos lleva a temer y a reverenciar a Dios por conocerle, por amarle y porque somos hijos. Y lo hacemos no, hermanos, porque Dios nos obligue, sino lo hacemos porque nos sentimos que somos verdaderamente hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el temor filial. Y el temor servil, para mí es un temor mórbido, enfermizo. No es correcto, hermanos, tener ese temor. ¿Saben por qué? El temor servil es el temor de que yo estoy haciendo esto para Dios, porque Dios me va a matar a mí. Porque vino el pastor y me dijo que me iba a matar a mi esposo. No, a mi esposo que lo maté. Pero cuando me dijo que me iba a matar, no, a mi hijo no, pues ahí hago esto. Un temor servil. Le sirvo, hago, porque si no Dios algo me va a hacer. Dios no es tirano. Ese es el Dios de los adventistas. ¿O no, hermana? Ese es el Dios de los adventistas. Ese no es mi Dios. No quiero que sea el tuyo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ruth dijo, tu Dios será mi Dios, y yo quiero que mi Dios sea su Dios. Y a Dios no lo podemos temer en una manera servil. De que lo que hacemos para Dios es para después no recibir un castigo. Los que temen a Dios de esta manera lo hacen, ¿saben por qué, hermanos? Porque saben que Dios es fuego consumidor. Y lo hacen no por amor, ni por reverencia. Lo hacen porque le tienen miedo de que Dios le pase algo. De que Dios me saque la casa. ¿No escuché pastores o evangelistas o estos apóstoles que dicen, Dios te va a sacar la casa?
Si vos no haces esto para Dios, fíjate lo que te va a pasar. ¿No le pasó a usted a veces? Ya que algo le va a pasar, ¿eh? Algo le va a pasar. No, Dios no trabaja así, hermanos. Miren lo que hizo el pródigo. ¿Qué le hizo Dios? Cuando volvió lo recibió con los brazos. Encima hizo fiesta. Le dio un vestido, le puso anillo. Mató el becerro gordo y el otro estaba enojadísimo. Y es que después de todas las macanas que se mandó, la pasó de primera. Ese es el Dios al que nosotros servimos, hermano. Fíjese. Si usted me hace una macana, bueno, yo le hago una macana a usted, porque yo soy santo. Hoy tengo que ser santo, estoy acá. Si yo le hago una macana a usted, grande, yo mañana voy a volver a su casa, usted me va a sacar los cascotazos. ¿O no? Y si usted me hace una macana grande a mí, no le voy a sacar los cascotazos, pero se va a cansar golpeando, me voy a abrir. Santamente, porque estoy orando, no lo escuché. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, usted le manda la macanaza a Dios. ¿Y qué hace Dios? Está esperándote así, para que vuelvas. Te sigue amando. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Entonces tenemos que temerle con un amor filial, hermano, con un temor filial. No porque Él sea juez y nos vaya a condenar. No, hermanos, porque Él se merece la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, ese temor servil es un temor que desagrada totalmente a Dios. A Dios desagrada que la persona le tema de esa manera. Fíjese lo que le dijo Satanás, ahora viene a la mente. Lo que le dijo Satanás a Dios. Te teme Job de balde como... Mira todo lo que le diste. ¿Vos te pensás que es tonto? Por eso te teme. Porque le va a sacar la vaca, le va a sacar la esposa, le sacó todo lo que... ¿O no? Hay personas, hermanos, que le temen a Dios por eso. ¿Va entendiendo? Sin embargo, Dios permitió que el diablo tocara todo. Mira cómo el diablo, ¿no? Mira que el diablo es un diablazo y es bravísimo. Le tocó todo menos la esposa. A la tipa se la dejó, mire, ahí se da cuenta lo bravo que es el diablo. Lo despojó de todo. A la esposa se la dejó ahí. Y mire que espiritual le dijo, maldice a tu Dios y moriste. Así me quedo con, aunque sea el banquito lo había quedado, iba a ser su herencia. Qué tremendo, ¿no? Ahí podemos ver, hermanos, un temor reverente. Job temía a Dios, no por lo que Dios le podía dar, sino porque Job había entendido. Dice en el capítulo 42, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. O sea, ¿por qué tenemos que temer a Dios, hermanos? Porque Él es Dios, nada más. Porque es supremo, hermanos. No temamos a Dios por las cosas que nos dan. No temamos a Dios porque nos sana. No temamos a Dios porque nos prospera. Porque el día que te estés muriendo de hambre, vas a odiar a Dios. Temamos a Dios porque es Dios. Nos dé o no nos dé. ¿Va entendiendo? Porque tengamos abundancia, tengamos escasez, tenemos salvación a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el reino que Dios nos da, esto va en contra de todo este evangelio de pacotilla, este evangelio trivial, liviano, sutil, hueco, vacío que se está predicando hoy, hermano, que es todo prosperidad. Si lo que tenemos allá es mejor, las riquezas de este mundo, ¿dónde quedan? Acá. Y lo mejor, ¿dónde viene? Allá. Es inconmovible, hermanos. Es algo que no perece nunca. Y algunos temen a Dios por las recompensas. Hermanos, son muchos pensamientos equivocados que hoy hay en la vida del cristiano, en la mente del cristiano. Y todas esas cosas tienen que salir, hermanos. Tenemos que temer a Dios, amarlo y reverenciarlo en la hermosura de su santidad, nada más. Ni porque recibimos más, ni tampoco por recibimos menos, ni tampoco por miedo a que vamos a perder. Porque si lo perdemos, igual no era nuestro, era de Él. Y cuando le damos, tampoco es nuestro, es de Él. David dijo, de todo lo recibido de tu mano, te damos. ¿Va entendiendo? Ni sus hijos son suyos. ¿Amén? Estamos en las manos de Dios, iglesia. Ahora, nosotros, ahí en Proverbios 1:7 que estábamos viendo hoy, ahí podemos comprender, hermanos, quién verdaderamente es Dios. Nosotros podemos adquirir la verdadera sabiduría. Y la base, hermanos, de la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Miren qué importante que es temer a Dios, hermanos. Pero como Él verdaderamente lo establece en su palabra, para que nosotros podamos crecer
Hermanos, para que con nosotros esa sabiduría, dice la palabra, que desciende de lo alto, hermanos, no es terrenal, no es diabólica, abre nuestros entendimientos, nuestro horizonte se amplía, acrecenta el amor al prójimo en nuestro corazón. Al prójimo no lo amamos porque queremos. Usted ama a su prójimo porque quiere. ¿Por qué lo ama? Porque el amor de Dios está en su corazón. ¿Y el amor que usted le da a su prójimo es suyo? Tampoco, es de Dios. ¿Se da cuenta el papel que jugamos, hermanos, delante de Dios? Y en algunas iglesias te predican ahora que nosotros somos los gigantes. ¡Oh! Yo declaro, yo decreto, yo puedo. Vete al infierno. A veces le hacen creer al cristiano que el cristiano es la estatua de la libertad, un gigante. No, hermanos, no somos nada sin Dios. Y todo lo bueno que hay en nosotros no es nuestro, es de Dios. ¿Cómo no temer? ¿Cómo no temer, hermanos, a un Dios con semejantes características, con semejantes atributos, con semejantes cualidades? Que lo único que quiere es que nosotros comencemos a reproducir esas cualidades para que el mundo pueda ver que somos diferentes. ¿Somos diferentes o no somos diferentes? Sí. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y la única forma que podemos vivir de esa manera es teniendo temor en nuestro corazón. Ese es el verdadero temor que tenemos que tener hacia nuestro Dios. Ahora, si nosotros no tenemos temor a Dios, no vamos a poder permanecer. Porque la base de nuestro caminar en Él, en Dios, es el temor. Si no tenemos temor, no podemos perseverar. Deuteronomio. Vamos ahí al libro de Deuteronomio, para que lo pueda entender mejor. Deuteronomio capítulo 10, en el Antiguo Testamento, quinto libro de la Biblia. Quinto del Pentateuco. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Qué tremendo, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo va a tener prosperidad usted? A ver, ¿cuánto? A ver. Esta va a ser noche de siembra. Necesito 10 personas que ofrenden 100 pesos, noche de siembra. Y vienen las 10 personas, 100 pesos. Y Dios te va a dar el doble. Y viene el cabrito, porque eso no son ovejas, son cabritos. Y viene el cabrito con 100 pesos en la mano diciendo, uy, Dios me va a dar 200. Y tengo fe, me va a dar 300. Y siembra. Va a ser próspero. Siembra la camioneta. Algunos sacan el anillo, ponen celulares, ponen cadena, tiran una cosita, tiran en las iglesias y va la gente y ponen. Parece Papá Noel, ¿no? El diablito de Papá Noel, que así por agarrar el pastor, así es que estoy allá en el Diablo y Tinieblas, perdón, Jesús vivía. Ahí se lo decía, tiraron un manto azul un día. Dice que se juntó, hermanos, celulares de los caros, tablets, reloj, de todo, así, plata. Y agarró el apostolito ese que vino allá de Centroamérica. Dice que después se estaba repartiendo con el pastor y la pastora. Este para ahí se iba a repartir. Y la gente tonta, las ovejas, porque las ovejas son tontas. Usted la pone a la oveja ahí y dice, me, ahí se queda. Viene el lobo para comerla y la oveja en lugar de correrlo mira al lobo y dice, me. Y cuando está el lobo al lado le dice, te voy a comer. Y la oveja dice, me. Se la está comiendo, la está degollando y la oveja no corre ni grita. ¿Qué dice? Me. ¿Por qué? Porque es tonta. Y las ovejas tontas piensan que así van a alcanzar la prosperidad. Y temen al hombre porque dicen, si usted no siembra, calamidad va a venir sobre tu. Y van, siembra, o piden prestar, salen a la iglesia, piden prestar y vienen, para que no venga calamidad. Temen al hombre. Y piensan que así van a ser prosperados. ¿Cómo viene la prosperidad? Por temer sus mandamientos, por guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, por temerle y por obedecerlo en nuestros caminos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y después recién vamos a ser prosperados. No piense ser prosperado ya anda medio tartaleti, sáqueselo de la cabeza. Este no es el evangelio de la palabra, este no es el evangelio de la cruz. Será otro, pero no el verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay tres hermanos, entonces, el temor es la base
de nuestro caminar, de nuestra prosperidad y de nuestra vida saludable en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver, hermano, 3 estados en los que se puede agradar a Dios. El primero ya lo vimos. Agradamos a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos miedo de lo que Dios después nos pueda hacer. Ahora, agradamos a Dios y lo obedecemos no porque le temamos, porque tenemos miedo del castigo. Tenemos miedo del castigo. Nosotros venimos de un ministerio con mi esposa, mi suegro también conoce eso, ¿no? Se tocó el pelo, está interno. Y nos decían, había una hermana, se puso un arito, se la llevó el diablo. Y nosotros decíamos, ¡oh! Había una hermana que era muy usada en las manos de Dios. Un día se puso un taco de 5 centímetros, 3 centímetros más de lo debido. Se la llevó el diablo. Y la gente dice, chaque con ese Dios. Qué ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? Yo conozco cristianos así, hermano. Temen a Dios porque no le tienen temor a Dios, tienen miedo, hermano, de lo que va a venir. Si ellos no hacen, es como que Dios los está obligando, Dios los está sobornando, es como los políticos, los soborna. Si vos no haces esto, me voy a robar tu carro. Claro, se queda con los caballos, encima le tiene que dar como, pero yo me llevo el carro. Lo tienen a Dios de esa manera, hermanos. Y hay muchos que lo temen a Dios, solamente por el miedo al castigo, hermanos. Y este es un temor que desagrada a Dios y ya lo acabamos de ver hace un rato. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, obedeciendo a Dios de esta manera, terminamos siendo serviles. Escuchen lo que están sirviendo a Dios. Tuvimos una conversación hoy. Y terminamos siendo esclavos. Y si el Hijo nos libertare, ¿qué seremos? ¿Cuántos son libres? Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, que obedecer a Dios no produce esclavitud? El temer y obedecer a Dios produce libertad, edifica, calma el sosiego. Amén. Trae paz, hermano. Nos embarga, nos llena, algo tremendo, nos rebosa, nos colma. Eso es lo que hace Dios, hermano. Dios no quiere que vivamos de otra manera. Hoy hay muchas personas que sirven a Dios en esas condiciones. Pasamos por mi esposa siempre por un lugar, y el otro día pasábamos, íbamos al centro a una reunión el viernes, el jueves era, íbamos a una reunión en el centro con mi esposa, pasamos por un lugar y me decía mi esposa, bueno, yo pensé en mi corazón, me arrepentí después, dije, mirá, esto parecen maniquíes. Había un grupo de hermanas de allá, todas con la misma pollera, todas con la misma blusa, todas con el mismo pelo, el mismo rodete, el mismo tamaño, el mismo... Parecían 3 maniquíes, todo igualito. Y esa gente les tienen enseñado que el día que se saque el rodete se van al infierno. Hermano, duermen con rodete, se bañan o se les sacan el rodete. ¿Por qué no cambian la pollera? Porque me voy a ir al infierno. O sea, están sirviendo a Dios en base a qué, hermanos? A un miedo por un castigo. Eso produce esclavitud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso no es legalismo. Algunos dicen legalismo. No, eso es esclavitud, hermanos. Eso hace a la persona servil y esclava. Y eso es algo que a Dios desagrada completamente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otras personas sirven a Dios, guacú, les tienen temor a Dios, se portan bien, se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios, pero no porque le teman, con reverencia. Simplemente, hermanos, porque están buscando un provecho personal. ¿Cuántos dicen amén? Buscan un provecho personal. Quieren ser prosperados, quieren estar bendecidos, quieren estar sanos, quieren tener riqueza. Se esferan y lo hacen. Pero ¿dónde está el problema, como digo siempre? La motivación, hermanos, que mueve el corazón de esa persona a hacer lo que estamos relatando es totalmente desagradable ante los ojos de Dios. Hermanos, Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí se cumple esa palabra de que Dios mira el corazón. Yo ando todo así porque Dios mira el corazón. Acá es ciego Dios. Mira lo de adentro y no lo de afuera. Mira vos, che. ¿Cuántos dicen amén? Claro que Dios mira el corazón. Por supuesto que Dios mira el corazón. ¿Y qué es lo que mira en el corazón? Si lo que nosotros hacemos para Él
¿Lo hacemos con la motivación correcta o lo hacemos con la motivación equivocada? Y cuando lo hacemos con este tipo de motivaciones, hermanos, es totalmente aborrecible. Dios esconde su rostro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Va entendiendo? Esto en cuanto a lo que es la vida material del cristiano. Hay personas que diezman, pero no lo hacen, hermanos, por ser fieles a Dios. Hay una persona que dice, bueno, yo tengo que, mi diezmo es 100 pesos, voy a dar 150. ¿Para ser fiel porque tenés a Dios? No, porque cuando más siembro, más voy a cosechar. Avaricia. ¿Qué está haciendo? Está perdiendo 50 pesos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque la motivación de su corazón es la incorrecta. ¿Qué va a hacer el devorador? Desastre. ¿Va entendiendo? No está sembrando para Dios, está sembrando para su propio provecho. Está alimentando, hermano, su egoísmo. ¿Cuántos dicen amén? Su mezquindad. ¿Va entendiendo? Entonces, estas son todas las situaciones en las que nos encontramos en la vida del cristiano. Lamentablemente son los tiempos del fin. Y Dios habla este tipo de situaciones, este tipo de cosas, ¿no? De actitudes, de acciones. ¿Para qué? Para que nosotros nos corrijamos, hermanos. Y para que nosotros podamos entender cómo debemos temerle a Él, que es el único y verdadero Dios. Ahora, finalmente, hacemos como José. Hacemos el bien. Simplemente por amor a Él. Le tememos porque es Dios, nada más. No por lo que nos va a dar, no por lo que nos va a quitar. Le tememos y le servimos porque Él es Dios, porque nos amó y porque sin Dios no somos nada. Y porque apartados de Él, hermanos, nada podemos hacer. Cuando llegamos a esta situación, ahí es cuando verdaderamente nuestros entendimientos son abiertos, cuando nuestros ojos son abiertos, estamos como Job. Ahora nuestros ojos lo ven, podemos palparlo, porque a Dios no lo podemos ver, pero es una metáfora. ¿Va entendiendo? Comenzamos a tener experiencias con Dios. Y cuando comenzamos a tener experiencias con Dios, hermano, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Tiene que haber un cambio. Y Dios es el que produce ese cambio. Entonces, ese perfecto amor es el que echa fuera todo ese otro tipo de temores de lo que estamos hablando. El perfecto amor de Dios, cuando le damos la cabida necesaria en nuestra vida, en nuestro corazón, Él es el que echa fuera todo ese otro temor. De que chaque Dios esto, chaque Dios el otro, que viene el juicio, que viene la condenación, que te va a pasar esto, que se te muere el gato, que se te escapa el hijo. ¿Cuántos dicen amén? Que te secuestran a la suegra, que se la lleven. Ahí quedamos. ¿Va entendiendo? ¿Va entendiendo cómo es el tema? No tenemos que andar, hermanos, con miedo, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré. Hay personas que no quieren dejar la casa, ay, porque me van a robar. Ay, no, pero yo voy a hacer esto para Dios, entonces como yo hago esto, Dios cuida mi casa. ¿Dios necesita que nosotros hagamos algo para que cuide la casa? Sí le manda a sus ángeles, ¿o no? ¿Qué pide Dios? Confianza. ¿Cómo podemos confiar en Dios si no le tememos? Amén. Entonces, aprendamos, hermanos, que en este tiempo de lo que significa el verdadero temor a Dios. El temor a Dios hace que nosotros tengamos una mirada más clara de lo que es el verdadero cristianismo. Ya no andamos viviendo conforme a tradiciones y costumbres de hombres, sino vivimos conforme, hermano, a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Y cómo podemos vivir? Claro, porque el mismo es el que nos está revelando y nos está dando la fuerza para caminar por sobre ella. ¿Va entendiendo? Porque el temor a Dios es la base de nuestro caminar cristiano. Si no, hermano, sería imposible que nosotros podamos entender. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que su palabra es la única que nosotros podemos obedecer. Es la única que podemos obedecer. Nos damos cuenta que sus caminos son los únicos en los cuales nosotros podemos y debemos andar. Y nos damos cuenta, hermanos, gloria a Dios, que Él es el único delante del cual nos podemos y nos debemos humillar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Va entendiendo, hermano? Esto es tremendo. A veces nosotros nos ponemos a hablar de estas cosas. El temor da confianza, da seguridad, integridad en la vida del cristiano. Pero tengo un montón de cosas más para decir, pero estamos en victoria. Mañana vamos a predicar 3 horas.
Tenemos que empezar el culto. No, porque, hermano, nos ponemos a hablar de estas cosas y siempre hay más para decir. Pero yo lo que quiero que le diga, o sea, el pensamiento que Dios quiere transmitirle quede bien claro y bien asentado ahí en su corazón. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender que el temor a Dios, la base del temor a Dios, ¿qué es? Aborrecer el mal. La base del temor a Dios es obedecer aborrecer el mal. Y ahora vamos a ver, hermanos, que el temor, y ya terminamos, media hora más y terminamos. El temor, o sea, no nace de golpe. Yo no tengo 100% temor a Dios de entrada. Yo cuando conocí a Cristo. Y no, yo le conté siempre mi testimonio, ¿no? Y yo ya estaba como líder en una iglesia. Pero llegaba el sábado a la noche y me iba a Cleopatra. Para mí no era malo. Me tomaba un vino y andaba. Para mí no era malo. ¿Va entendiendo? Para mí no era malo. Después entendí, hermanos, que sí era malo. Pero ¿cuánto me di cuenta de eso? Cuando empecé a temer a Dios. Pero al año de ser cristiano yo tenía un cierto grado de temor a Dios. Pero seguía siendo payasada. Pero cuando ya tuve 4 años de cristiano, ya no hacía las mismas payasadas. ¿Por qué? Porque el grado de temor en mi corazón había crecido. Hoy, hermanos, le doy gracias a Dios, dijo uno, sigo haciendo payasada. Pero ya no como las que hacía antes. Ni tampoco como las que hace usted. ¿Cuántos dicen amén? Claro, porque ya ustedes me vienen y me juzgan. Seguimos cometiendo errores, pero ya no los mismos que cometíamos antes. ¿Por qué? Porque el grado de temor que hay en nuestro corazón es mayor. El grado del temor que tiene que ser un grado superlativo hasta llegar allá, hermano, a temerle a Dios en toda su magnificencia. Pero va creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pasa... Yo más o menos traté de en base a lo que van a preguntar, ¿no? Están todos contestaditos. Termina el culto y están todas las preguntas contestadas. Fíjese, el primer grado es tener una conciencia de quién es Dios. De que Dios es soberano, de que Dios es todopoderoso y que es un Dios supremo. Pero ¿cómo le tememos? Le tememos a Dios porque ya sabemos quién es Dios. Pero tenemos miedo que cuando erramos, Dios nos castigue. ¿No le pasaba a usted así? Hay iglesias que son así. Daniel es nuevito, ¿no? Pero me dice, mirá, tomá colectivo, no vaya caminando, porque si va caminando por tal lugar, Dios te va a castigar. Él jamás va a pasar por ese lugar. A otro le dicen una cosa, a otro le dicen otra cosa. Entonces, en los primeros tiempos tienen un miedo porque no pueden hacer esto porque Dios los va a castigar. Ese es un temor que sabemos, como estuvimos explicando recién, que Dios desaprueba. ¿Quedamos claros que Dios desaprueba eso? Pero escuche bien, es mejor tener ese grado de temor a no tener ninguno. Yo lo llamo el primer paso, el primer escalón en nuestro crecimiento espiritual. No tenemos, hermanos, una conciencia plena de quién es Dios. Por cuanto nuestro temor no está enfocado de la manera correcta, pero tememos a Dios. Aunque sea porque temamos el castigo. No es correcto. Pero es mejor eso a nada. ¿Va entendiendo? Es mejor eso a nada. Muchas veces, viene la que... No, lo tengo porque lo tengo acá al lado, lo tengo adelante, ¿no? Y no me quiero meter con las hermanas porque la banda de Daniel se va a enojar conmigo, pero vamos a hablar de Daniel. Yo le digo a Daniel, no tenés que hacer esto, no tenés que tomar, no hagas esto, y por allá paso por allí, lo veo a Daniel medio que venía. ¡Daniel! ¡Dios te va a juzgar! Después Daniel ahí con un miedo, que Dios lo va a reventar más o menos. Porque el pastor le dijo que Dios lo va a reventar. Asustan a la gente. Y saben que muchas veces, hermanos, así hacen que multitud de gente se pierda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jacob, un gran nombre de Dios, mentiroso, estafador, fraudulento, rapiñero, robó la primogenitura, robó la bendición y lo dejó sin cabello, sin cabra a Labán. Desastre.
Sin embargo, ¿quién era Jacob? ¿Quién fue Jacob? El padre de las 12 tribus de Israel. En los primeros años, ¿qué era Jacob? Un desastre como lo era usted. Espero que no lo siga haciendo. Como éramos todos. Y el que miraba a Jacob decía, levantó un altar en Betel. Dijo, este lugar es terrible, este lugar es casa de Dios. Vio los ángeles subir y bajar, dijo, wow. Y levantó un altar. Y la gente, yo me quiero imaginar, la gente que lo veía levantando el altar y después que le veía robándole las ovejas, primero se casó con la más fea. Le enchufaron fíjese el tramposo el tipo, le enchufaron la más fea y trabajó 7 años más por la otra. Y después empezaron a sacar chispas, a robarse y a sinvergüenciarse con el suegro. Imagínese usted a Jacob hablándole de Cristo. ¿No se enoja si le digo una cosa? Imagínese en algún tiempo de su caminar usted en esta condición hablándole de Cristo a la gente. Imagínese a algún cristiano condenándolo. ¿Cuántos dicen amén? Mandándolo al infierno. Pero ese ignorante no se da cuenta que después ese Jacob puede llegar a ser algo poderoso en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque primero Jacob vio la escalera y dijo, este es Dios, y temió. Pero no le importaba nada lo que podía pasar. Él vio eso y dijo, wow, Dios existe. Entonces, por la duda, le tenía miedo. Él no conocía quién era Dios. Cuando lo conoció, ya no se llamó más Jacob, se llamó Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El original del hebreo dice Israel Elohim. Israel Elohim, o sea, un nombre de Dios. Qué tremendo, ¿no? De ser un destartalado pasó a ser un hombre de Dios. Primero tenía sus manejos, sus formas, sus costumbres, después comenzó a temer a Dios. Cuando se encuentra con su hermano Esaú, antes lo había robado, después le regaló todo. Cambió su corazón. ¿Por qué? ¿Porque quería ser mejor? No, hermanos, porque ya tenía un conocimiento pleno de quién era el verdadero Elohim. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hay ciertos grados. Primero le tememos a Dios porque tenemos miedo, hermano. En todas las iglesias te enseñan que no haga esto, no haga aquello, porque ¿no les pasa a ustedes cuando fueron recién nuevitos que estamos ahí medio como que y los hombres van en el colectivo y no miran, ¿no? Porque, wow, Dios, no puedo mirar a las chicas y no puedo hacer nada. No se puede hacer nada porque chaque Dios. Entonces, el temor que tenemos es porque si metemos la pata, Dios viene con castigo. No es un temor bueno, pero antes que nada es preferible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, nosotros después tenemos otro nivel en el que tenemos ya una conciencia plena de quién es Dios. Y entendemos, hermanos, que todas las miradas de Dios están puestas sobre nosotros, que los ojos del Señor están puestos sobre los fieles de la tierra y sus oídos atentos. Y su mirada puesta también en nuestros pensamientos. Y eso es medio como que decimos, con Dios no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Va entendiendo? Es como que nosotros tenemos ya un conocimiento diferente y sabemos que Dios puede castigarnos conforme a nuestra conducta. Porque ya no somos niños, bebés, ya estamos más crecidos. Tenemos un conocimiento un poco más grande de lo que es Dios, más amplio de lo que es el verdadero Dios. Y entendemos que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Y tenemos, hermanos, entonces otro grado de temor. Sabemos que los ojos de Dios están puestos ahí, que Dios conoce lo que pensamos y Dios sabe lo que... Y eso nos hace temer un poco más, porque sabemos que viene castigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, hermano, pero todavía no es el temor necesario como para aceptar y reverenciar la santidad sublime de Dios. A ese punto tenemos que llegar. Al punto de tener un temor, hermanos, tan grande, que con ese temor podamos reverenciar la santidad de Dios, lo santo y sublime que es Dios. No, hermanos, porque temamos al castigo. No porque Dios nos va a hacer algo. No, hermanos. Porque cuando tenemos esa revelación de Dios,
En ese momento es cuando nuestra vida verdaderamente ya cambió. Estamos convertidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hemos alcanzado, hermanos, el cúlmine, gloria a Dios, de la conversión. Ahora, y vamos a llegar, y ya terminamos, al conocimiento humilde. Yo cuando yo estoy orando a veces digo, Señor, te miramos desde la humildad. Y llegamos a tener ese conocimiento humilde de quién verdaderamente es Dios, de su santidad. Y ese temor que tenemos hacia Él no es, hermano, por las cosas que puedan pasar. Es solamente porque tenemos una revelación dada por el Espíritu Santo de lo sublime de su amor, de su lealtad y de su santidad. ¿Cuántos dicen amén? A eso quería llegar yo esta noche, hermanos, entender que eres digno de ser temido, eres digno de ser reverenciado. Cuando todos vieron la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ustedes ven que es una película, hermanos, uno la está mirando, ¿no? Y es como que toca las emociones. Pero usted calcula que yo cuando estudié, cuando trajimos la enseñanza más o menos para la época de las fiestas paganas, las navidades, trajimos la enseñanza acerca, gloria a Dios, de lo que dicen las Escrituras. Y de que según lo que dicen las Escrituras, los originales, el cuerpo de Jesús era una masa sanguinolienta. Estaba totalmente lacerado. Hermanos, esos lonjas de carne se le veían hasta los huesos. Hermanos, cuando conocemos a ese Cristo, comenzamos a reverenciarlo de una manera totalmente diferente. No por temor al castigo. Lo reverenciamos por quién verdaderamente es Él, por quién era, por lo que vino a ser y por lo que hizo. Y no solamente eso, lo que sufrió, lo que padeció y lo que hoy nos está regalando. Un reino, decía la palabra de Dios, inconmovible, inaccesible, inmarchitable, heredado nosotros a través de Jesucristo. Hermanos, yo pienso que no hay, gloria a Dios, no hay más que hablar de este tema. Si tiene que dar alguna pregunta, no, que después vamos a estar tratando, ¿no?, con la ayuda del Espíritu Santo de responder. Pero hermanos, cuando alcanzamos este grado de temor en nuestro corazón, nuestra vida cambia. Nuestras acciones son completamente diferentes. Nuestra vida, nuestra manera de pensar, somos diferentes. ¿Va entendiendo? Porque ya Dios está obrando en su totalidad, prácticamente en su totalidad, en nuestra vida. Más allá de que todavía hayas cosas, hermano, que tengan que salir, pero vemos a Dios entronado en nuestro corazón. Ahora, esto tiene mucho que ver con la conducta, con lo íntimo, con lo personal. Amén. El temor a Dios tiene mucho que ver con la conducta, hermanos, porque hay situaciones en las que nadie te va a ver. Pero podemos tener conductas que no son, hermanos, buenas, propicias. Tiene que ver, hermanos, con un carácter íntimo y personal. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que nosotros hacemos. Un día vino un profeta y me dijo, dice Dios que lo que vos estás haciendo ya en tu departamento. Y yo dije, estoy frito. Andaba fumando, estoy tomando. Contaba con muchachos, como ahí nadie me veía, que era nuevito, ¿no? Y le pegábamos la cervecita y le pegábamos cigarrillos. Pero yo en la escuela, en la iglesia, gloria a Dios. Y Dios me dijo, ojo. Entonces dije, este Dios es de verdad, dije. Ahí conocí a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Igual me costó, ¿no? Porque seguía cachivacheando, pero de a poquito la iba, ¿no? Una de cal, una de arena, pero fue llevando, fue creciendo ese temor. Tiene mucho que ver, hermano, con lo íntimo, con lo personal. Porque cuando tenemos temor a Dios, aunque nadie nos vea, hay algo que nos mueve a no ofender a Dios. ¿Porque viene con el mazo? No, porque es santo. Nada más. Y porque lo amamos. ¿Cuántos dicen amén? Tampoco con los pensamientos. Cuide sus pensamientos. ¿Va a poder? No, no va a poder. Pero cuando teme a Dios, podemos un poquito más. Nos ponemos de pie un segundito.